Así de tremendo es. Y hay criminales famosos, hay presos famosos, como aquel Charles Manson. Tal vez ustedes, hermanas, se acuerdan de él. Voy a hablar mucho de él. Que es personas que estaban ya en este país por los años 70, ¿verdad? ¿Saben de quién me estoy hablando? Por cierto, en estos días, no sé si murió o hubo un documental acerca de él. Sí murió, ¿verdad? En estos días hubo un documental acerca de cómo él mandaba a sus seguidores a matar gente. ¿Sí? Aún en la cárcel tenía poder esta persona. Otro, John Hinckley, que se quiso ganar la atención de la actriz Jodie Foster y él trató de asesinar. ¿Se acuerdan de aquel tremendo hombre que quiso matar al presidente, a Ronald Reagan? Famoso ese asesino. Mark Chapman, fanático, obsesionado. Este hombre un día dijo: yo quiero matar a un hombre, y era seguidor de él, y mató al ex-Beatle John Lennon. ¿Se acuerdan de aquel fatídico día, verdad? Y recientemente estábamos viendo hace unos días en la televisión que se cumplieron, no recuerdo si son 25 años o 30 años de los famosos hermanos Menéndez, aquellos muchachos que allá en Beverly Hills mataron a su padre y a su madre. Fueron a la tienda de deportes a comprar 2 rifles de alto calibre y acribillaron a su padre y a su madre. A los días estaban cobrando la herencia, el seguro de vida, ¿verdad? Y finalmente descubrieron que ellos eran los mismos asesinos y fueron llevados a la cárcel. Y hasta hace unos días atrás se pudieron juntar los hermanos que habían sido separados en el juicio. Finalmente fueron separados y nuevamente lo volvieron a unirlos. Ahora están en la misma celda, los 2 famosos presos, habiendo matado a sus padres. Razones tenían, ellos presentan evidencia de que tenían razón para haber matado a sus padres por el abuso que su padre había hecho de ellos. Pero, hermanos, realmente nosotros podemos decir: esos sí son criminales, ellos merecen la muerte, ellos merecen el estar en la cárcel, como ahora lo que se supo hace unos días, ¿verdad?, de aquel hombre que abusó de los niños allá en donde están, en ese lugar donde el presidente mandó a las personas, a los albergues, ¿verdad?, para que los custodien a estos niños, porque los padres han sido separados de ellos, los niños de sus padres, y los padres, algunos han sido deportados. El sistema de justicia está tan quebrantado y a veces un tanto, podríamos decir, un tanto ciego, que tristemente ha traído desgracia no tan solo a 1 o 2 personas, sino que a miles, millones de personas. Ahora, hermanos, cualquiera diría: qué personas tan horrendas, tan horribles. Esos que son criminales, esos que matan, esos que violan, deberían estar en la cárcel o morir, ser electrocutados, ¿verdad? Así como aquella dama que decía: yo quisiera, dice, tener la oportunidad de que me diera la fiscalía, me diera la oportunidad de un día agarrar y bajar la palanca para ese muchacho que fuera electrocutado porque él mató a mi hijo. El deseo de venganza, al ver tanta desgracia que las personas hacen, y uno cree, ¿verdad?, de que ellos sí merecen la muerte. Pero fíjense que San Pablo va mucho más allá de eso. Él no considera de que solamente los que son criminales, violadores, asesinos, rateros, merecen la muerte. San Pablo dice, de acuerdo a lo que leímos anteriormente, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién no ha pecado? Ahí en el 6:23 San Pablo dice, ¿verdad?, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Tú y yo merecemos morir, hermanos. Vayamos nosotros, transportémonos hacia el año 32, 33 después de Cristo. Allí en Jerusalén, bajo el control romano, visitemos las cárceles de Poncio Pilato. Y ahí en esa cárcel del gobernador romano
Ahí tenemos también a un preso famoso. De acuerdo al libro de Mateo, este preso se llamaba Barrabás. Me llama la atención del nombre de esta persona. Bar es un nombre, era una palabra muy usada en el pueblo judío. Bar significa hijo de. Así que cuando ustedes leen, por ejemplo, el nombre Bar Jesús, quiere decir el hijo de Jesús. Bartimeo, el hijo de Timeo. Ahora fíjense, lo curioso de este nombre es que él era Barrabás. Abba, ustedes han escuchado que Pablo menciona esa palabra. Abba, que significa papá, papito. ¿Sí? Abba. Entonces Barrabás era el hijo de ¿quién? De su papá. Interesante el nombre, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención que sin duda alguna que era... ¿Quién no es hijo de su papá? A ver, todos somos hijos de un padre, ¿cierto? Pero él tenía ese nombre, hijo de su padre. Yo no sé si era una manera curiosa de llamarle así, por no mencionar a su mamá, ¿verdad? O porque en algún momento había sido un muchacho tan consentido que era como comúnmente decimos, mira, este es un hijo de papi, ¿verdad? O cuando la niña es tan consentida, que por cierto aquí no hay ninguna niña consentida, ¿verdad? Que diga uno, ay, mira, es la niña de papi. O sea, hay. ¿Sí hay niñas de papi aquí? Barrabás era el hijo de su padre, el muchacho consentido. Y saben ustedes que el consentir a los hijos muchas veces trae como resultado, nosotros estamos criando criminales en potencia. Ustedes lo pueden ver. Consiente a un niño y los niños van a creer que el mundo es de ellos, que todo lo merecen. Van a creer que ellos merecen estar siendo mantenidos siempre. ¿Se acuerdan que hace unos días salió en la noticia aquel muchacho que tiene más de 30 años y los papás lo llevaron a la cárcel, ante la justicia, ante el juez, para que el juez dictaminara de que el chamaco tiene que salir de la casa ya? Porque dice, yo no puedo trabajar, no quiero trabajar, hasta la canción, ¿verdad? No quiero trabajar. ¿Sí? Y quería que los papás lo siguieran manteniendo. Criminales en potencia. De acuerdo a San Lucas, vamos a ver Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Ahí encontramos nosotros la narración de este personaje del cual vamos a estar hablando, o estamos hablando en esta mañana. Capítulo 23, del verso 13 en adelante. Dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. ¿Qué veía Pilato en Jesús? Nada digno de acusarle. Dice, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí que nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos ¿a quién? Al hijo de papi. ¿Sí? Suéltanos al hijo de papi. A Barrabás. Al hijo de papito, porque eso quiere decir, ¿verdad? El hijo de papito. Hermanos, yo me quiero imaginar la escena de esta narración. Me la quiero imaginar. Barrabás está dentro de la cárcel y la Biblia nos dice reiteradamente de que este hombre está ahí porque era un sedicioso. Era un hombre que en algún momento había matado, había robado, se había levantado contra el gobierno romano. Es decir, como decía mi papá, este chamaco es una fichita. Es decir, era un tipo que era un criminal bien hecho. Ahora, este hombre
estaba dentro de la cárcel. Imagínense ustedes que sin duda alguna este hombre, de acuerdo a la ley, él tenía que pasar el resto de su vida adentro de esa cárcel. Estando en ese lugar, meditando en lo que era su vida, meditando en sus atracos sin duda alguna, escuchaba a la turba allá afuera y sin duda alguna que estaba diciendo, ahí va a venir otro criminal a añadirse a la lista de los criminales que estamos aquí adentro. Pero de repente ahí adentro de la cárcel, escucha un coro. ¿Y cuál era el coro? ¿Qué decía el coro? Allá afuera se escuchaban voces que llegaban hasta dentro de la cárcel. Y se mencionaba un nombre. ¿Cuál era el nombre? Barrabás, Barrabás. Y él como que dijo, ¿qué está pasando aquí? Y escuchaba el grito, Barrabás, Barrabás. Y de repente ve como un guardia va acercándose hacia su celda, mete la llave, abre el candado y le dice, eres hombre libre. ¿Qué está pasando aquí? Era costumbre de que el gobernador sacara a un criminal, pero ahora él estaba siendo libre. ¿Libre de qué? Ya, su deuda había sido cancelada. Imagínense ustedes, volvamos a la mente de Barrabás ahí sentado. Posiblemente en algún momento o iba a pagar con su vida ahí adentro de la cárcel o iba a ser crucificado. Sin duda alguna que iba a ser crucificado. Prueba de ello de que él iba a ser llevado y la cruz estaba lista, pero esta cruz, en lugar de llevarla a él, ¿quién la llevó? Jesús. Ahora imagínense la muerte de cruz. ¿Cómo era la muerte de cruz? Después de ser enjuiciado, la persona iba a ser llevada para que le dieran de latigazos, para abrirle la carne. ¿Se acuerdan ustedes cuando su mami les pegaba? O su papi les pegaba. Miren, hermanos, yo recuerdo que mi papá me pegó nada más una vez. Mi papá casi no nos pegó. La que nos daba duro era mi mamá. ¡Ay, bárbaro esa señora! Había un arbolito allá que le llaman el árbol de cocuite, así le dicen, no sé cómo se escribe ni cómo si así es correcto el nombre, ¿verdad? Pero cortaba a mi mamá una varita y cuando le quitaba todas las hojitas y la azotaba al viento. Y yo recuerdo que esa varita la tenía siempre listita ahí en la casa. Nada más volteábamos a ver la varita y ya sabíamos que algo iba a pasar. Pero saben que una vez me levanté muy de mañana y un muchacho iba pasando en un caballo. Y yo me subí al caballo con ese muchacho y dice, vente, vamos a pasear, vamos a la playa, vamos a ir. Era un adolescente de ahí del barrio. Y me fui con él. Me levanté, no le dije nada a nadie. Dieron las 8, las 9, las 10 y Lalito no aparecía. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Hasta las 3 de la tarde regresé. Mi mamá todo el día había andado desesperada como toda madre, buscando a su niño bonito. ¿Y qué pasó? Su niño bonito feliz, se había ido a comer con el amigo. Y yo bien chavalito. Tendría tal vez la edad de Arat, de mi niño Arat. Mi mamá no me pegó, fíjense. Yo vi la varita de cocuita, ahí estaba todavía la varita, no la andaba sonando. Hermanos, pero eso así, cuando ella no dijo nada. Pero mi padre llegaba por ahí de las 3:30, 4 de la tarde. Acababa de llegar yo cuando al ratito llegó mi padre. Y le dice, Vicente, tu hijo Lalo, en todo el día no ha estado aquí. Y ya le contó toda la historia, cómo ella casi lloraba, se le salía el corazón. Había andado con las vecinas, con Chana, con Juana, con Chona, preguntando y nada de su hijo. Así que mi padre agarró un cable eléctrico, hermanos. Y me empezó a dar con ese cable. Como decíamos por ahí, me agarró hasta de las patitas, hermano. Me agarró y me puso de cabeza.
Y con ese cable me dio, es la única cueriza que yo me acuerdo que él me dio. Quedé marcadito. Me dolió eso, me dolió hasta lo más profundo de mi ser. Me quedaron muchos días marcada la espalda por esos cuerazos que me dio. Pero fíjense, hermanos, eso no es nada comparado con lo que pasaba con los que iban a ser crucificados. Porque los romanos, los soldados romanos agarraban ese látigo, que al final le abrían el látigo. Tenía 8, 9, 10 puntas, le ponían a ese látigo. Y en cada punta le ponían un pedazo de metal. O le ponían un pedazo de hueso filoso. Era muy común, trabajaban ellos los huesos. Es más, las utilizaban como puntas de lanzas también. Pero estas puntas se las amarraban en la punta del látigo. Que cuando daba un golpe ese látigo, junto con cuando venía de regreso ese látigo, traía pedazos de piel, pedazos de carne. Cada latigazo. La ley decía que a un romano tú no le podías pegar. O sea, sí, más bien, la ley judía decía que nada más deberían de ser 40 menos 1. 39 latigazos. Pero aquel que no era romano, los romanos le podían dar lo que se les diera la gana. Así que Jesús llevó más de 39 latigazos en su cuerpo. Ahora imagínense a Barrabás pensando en eso. Y la muerte de cruz era lo más horrible que podía pasarle a las personas. Porque eran llevados ahí a la cruz. Y ahí estando en la cruz, ya después de haber sido lacerados, la carne abierta. Imagínate tú tener la carne abierta, los huesos rotos, porque sin duda alguna después de tanto garrotazo, estaban ahí crucificados. Durante el día caía el sol. ¿Ustedes han estado alguna vez heridos y han sentido el sol cayendo en esa herida? Esa herida, hermanos, comienza un proceso de putrefacción. La herida abierta, sangre saliendo, moscas, infecciones. Y lo curioso es que el muerto no moría en el primer día. Pasaban a veces 2, 3 días, de acuerdo de la resistencia que tuviera la persona. Por el día, el sol, el calor del desierto de Judea. Por las noches, venían los animales, las aves de rapiña. Los animales nocturnos llegaban y cada uno agarraba su tajada y se iba. Al otro día amanecía el crucificado, sin un ojo, sin una oreja, sin la nariz, sin el labio. Pedazos del cuerpo le faltaba y todavía estaban vivos. Y ahí en esa situación todavía gritaba, mátenme por favor, pero nadie lo quería matar. Porque decían, para que escarmiente la gente. Para que aquel que lo viera dijera, ay mira, está duro ser criminal. Eso es lo que le pasa a los criminales. Imagínense a Barrabás meditando en eso. Muy pronto voy a atravesar por esa situación. Estaba pensando en eso cuando él escuchaba su voz, su nombre. Barrabás, Barrabás. Y si hay alguien, hermanos, que supo realmente lo que significa que alguien ocupe su lugar, fue él. ¿Quién ocupó el lugar de Barrabás? Cristo. De repente, de un momento a otro, él era un criminal dispuesto a morir. Más bien, que lo iban a matar, ¿verdad? Un criminal que estaba ahí en el paredón de los acusados de ser criminal. En un momento, una sola palabra cambió su destino. La palabra fue Jesús. El gobernador pregunta, ¿y qué vamos a hacer de Jesús entonces? A Jesús crucifícalo en lugar de Barrabás. Eso cambió el destino, hermanos. Y te digo en esta mañana, querido hermano, de igual manera, esto es, más bien este Jesús, es el que puede cambiar tu destino.
La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién no ha pecado? Levante la mano el que no tenga pecado. Levante la mano el que no ha mentido. Todos hemos pecado. Pero sabe, hermanos, es curioso ver que en la Escritura, ahí a través de la Escritura, cuando tú lees la Escritura, alguien dice que tú y yo tenemos que tomar la Escritura y agarrarla. Y cuando estás leyendo, y Jesús sanó al leproso, cámbiale la palabra leproso y ponle tu nombre. Ponle tu nombre. Imagínate tú que ahí dice, por cuanto todos pecaron, ponle ahí tu nombre. Por cuanto Eduardo pecó, está destituido de la gloria de Dios. Pero ahora también ponle ahí, por la gracia de Cristo, puede ser sanado, puede ser perdonado. Imagínate que Barrabás estaba ahí, culpable, y merecía morir. Pero estando en esa condición, hubo alguien que ocupó su lugar. Hermanos, este es el Evangelio de Cristo. Y fíjate que a través de la Escritura podemos nosotros encontrar lo que son los tipos y el antitipo. Tipos eran las sombras, el antitipo es la realidad. Por ejemplo, tú ves en la Biblia, tipo significa, es la palabra figura, ¿verdad? Figuras de Cristo. El cordero era una figura de Cristo, ¿cierto? ¿Qué hacía el corderito? Más bien, ¿qué hacían con el corderito allá en el antiguo Israel? Al corderito lo mataban, el corderito era muerto y la persona creía, por fe, que ese corderito estaba ocupando su lugar. En lugar de morir él, moría el corderito. Y por siglos la persona pensó de que un día, creía de que un día iba a venir el Mesías, el que iba a quitar el pecado del mundo. Ahora imagínate, también las personas cuando venían, agarraban, cuando no tenían suficiente dinero y no podían comprar un corderito, traían palomitas, pichones. Una mataban y la sangre de la una la ponían en la otra paloma. ¿Y sabes qué hacían con esa paloma? La dejaban ir. Por la muerte de una, la otra era liberada. Ese era un símbolo que utilizaban. Y la Biblia está llena de símbolos, hermanos. Barrabás fue esa palomita que fue libre gracias a la sangre de aquel que murió en lugar de él. De igual manera, Cristo Jesús es el que a ti y a mí nos da su gracia, nos da su justicia para que tú y yo, que merecemos morir, podamos obtener hoy la vida eterna. Quiero mencionar algunos puntos. Cómo tú y yo podemos identificarnos con la Biblia, y en este caso, con Barrabás. Barrabás estaba, número uno, bajo la condenación de la ley. Es decir, la justicia demandaba que este hombre fuese ejecutado, porque era un ladrón, era un rebelde, era un suicida, un homicida. Él tenía que morir. La ley decía que tenía que morir. Fíjense algo curioso, hermanos. Cuando el preso estaba en la cárcel romana, ahí al lado de la puerta de entrada de su celda, ahí ponían un escrito, agarraban alguna tablilla, algo, y escribían ahí la razón por la cual estaba encarcelada esa persona. Ponían por ladrón, por asesino, por salteador, por levantamiento en contra del gobierno, etcétera, etcétera. Y esas eran las causas por las cuales estaba Barrabás ahí adentro. Esa era la acta que era contraria a él. Cuando San Pablo dice que Cristo clavó aquella acta que era contraria a nosotros, es lo que está diciendo él. Ahí, que Cristo tomó la causa por la cual iba a morir la persona y ahora él se la puso.
Barrabás tenía ahí una razón por la cual morir. Número 2, Barrabás sabía que él iba a tomar, que Jesús iba a tomar un lugar por él. Quiero en esta mañana decirte que hay alguien que puede ocupar tu lugar o que ocupa tu lugar. En lugar de tú morir, Él murió por ti. Número 3, Barrabás sabía que Jesús para él sería un verdadero sustituto. Pilato le había dado a escoger al pueblo, a Barrabás o a Jesús. Ahora, él sabía que Jesús no había cometido ningún delito. Mismo Pilato había dicho, no hay delito en él. Pero fíjate que la Biblia es bien clara, hermanos. La Biblia decía que para que el ser humano fuera justificado ante Dios en el antiguo Israel, tenía que traer un corderito que fuera sin mancha. Y mismo San Pablo dice que Jesús es el cordero, sin mancha, sin pecado. Dice que Él cargó nuestros pecados, pero Él nunca pecó. Barrabás sabía que Él no tenía ningún mérito por el cual podría ser liberado. Él no podía clamar y decir, soy justo. Sin embargo, fue liberado y a eso se le llama gracia. Sí, hermanos, gracia es aquello que tú no mereces, es un don inmerecido. Barrabás sabía que él merecía morir, pero ahora de repente, de un momento a otro, de ser un criminal, dejó de ser criminal, legalmente hablando. Legalmente, porque ahora él ya no iba a ser encausado o enjuiciado una segunda vez. E incluso en nuestras leyes hoy en día es lo mismo. Por ejemplo, el caso de O.J. Simpson. Todo mundo sabía, y la prensa sabía, de que él realmente mató a su ex esposa y al novio de ella. Fue llevado a la corte, pagó lo que tenía que pagar. Y aún si se supiera la verdad y saliera a la luz y él dijera, sí, yo la maté, ¿qué pasaría? Ya no se le puede enjuiciar, porque no se le puede enjuiciar por un delito que ya fue perdonado, que ya se pagó. Ahora fíjate, hermanos, aquí hay una gran verdad. Tú y yo, cuando somos perdonados, ¿tú crees que Dios se acuerda de esos pecados? La Biblia dice que no. La Biblia dice que Dios agarra los pecados tuyos, Abraham. Dios agarra tus pecados y ¿dónde los pone? En el fondo del mar. Dice, y nunca más me acuerdo de ellos. Pero da la casualidad que nosotros no somos así. Aún nosotros, cuando sabemos que los pecados de algún hermano han sido perdonados, nosotros la hacemos de pescadores, ¿verdad? Vamos y tiramos el anzuelo para poder sacar ese pecado y poder restregárselo en la cara. Dios no es así. Cuando Dios dice, yo te perdono, Él nos perdona y para siempre está el perdón. Ese perdón es para siempre, en el sentido de que ya no se va a acordar de ese pecado. Ahora, de ahora en adelante, si tú vuelves a pecar, sería otra situación. Pero el pecado que Él te perdonó, está perdonado para siempre. Ahora fíjate, hermano, Barrabás bien sabía que la muerte de Cristo sería para él su única salvación. Después de castigar a un hombre, la ley ya no lo podía condenar a él y nunca más iba a ser condenado por aquellos delitos pasados. Ahora él, si ya no quería ser condenado nuevamente, ¿qué tenía que hacer? Si ya no quería ser nuevamente condenado, él tenía ahora que vivir una nueva vida, porque de lo contrario, nuevamente iba a caer en la misma situación. Es algo que muchas veces nosotros no entendemos. Hay mucha gente que dice, hey, cree en Jesús, ya eres perdonado, ya vive la vida como se te pegue la gana. No, la Biblia dice que tú y yo cuando hemos sido perdonados debemos de vivir como personas que han sido libertadas, como personas que han sido justificadas. Quiero decirte, querido hermano, que el Señor Jesús tiene tanto poder que no hay nadie que haya caído tan, pero tan bajo que Él no lo pueda perdonar.
No importa cuál sea el pecado. No importa qué tan bajo hayamos caído. Ahora, pero fíjate, el problema está de que muchas veces nosotros no creemos en que el Señor Jesús, aun cuando sabemos que nos perdona, nosotros creemos que no merecemos el perdón. ¿Sí? Yo conozco personas que algunos me han dicho, pero es que lo que yo hice no tiene ya perdón de Dios. ¿Has escuchado a alguna persona decir eso? Quiero decirte, querido hermano, que nadie ha caído tan bajo que Él no lo pueda perdonar. Pero fíjate que sucedió el día 23 de marzo de 1960. Un hombre de nombre Martin Dalton. Este hombre él murió en la cárcel a los 91 años. Cuando el hombre tenía 63 años, se le dijo, hey, ya vete, porque tu situación, tu crimen ha sido pagado ya. Ya pagaste. Ya tus años que tenías que estar en la cárcel se concluyeron, ya te puedes ir. Tenías 63 años. ¿Y saben qué dijo el hombre? No, yo no me voy de la cárcel. Yo no me voy de la cárcel. Dice, yo tengo el derecho, por ley, de que si yo no quiero el perdón, yo me quedo en la cárcel. ¿Hasta dónde llega la mente del ser humano? Y este hombre apeló y se le concedió quedarse todavía en la cárcel. Murió a los 91 años y lo sacaron de ahí solamente muerto. Hay personas en este mundo, hermanos, que a pesar de haber sido perdonados, en algún momento queremos seguir viviendo encadenados. Queremos seguir viviendo como no perdonados. Quiero decirte que Dios es tan fiel que Él te perdona sin importar lo que hayas hecho. Yo no sé en este momento, ¿verdad? Siempre tenemos que predicar los pastores de esto, de la justicia de Cristo. Yo no sé cuál es tu vida. Yo no sé cuál ha sido tu semana. Pero quiero decirte en esta hora que el Señor Jesús te quiere perdonar. Ven a Él tal y cual estás. Habrá alguien esta mañana que le quiere decir al Señor Jesús, yo merecía la muerte, pero gracias a ti, yo hoy tengo vida eterna. Habrá alguien que quiere decirle al Señor Jesús, yo quiero que tú me aceptes y me perdones mis pecados. ¿Quieres ponerte de pie? ¿Quieres cantar conmigo? Cantamos este canto. Mira qué lindo canto. Juntos cantémoslo. Su tierno amor y muchas pruebas o dolores, ni amenaza su aflicción, ni aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor, y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. Y a esos pies que lo llevaron a dar salud y bendecir, horribles clavos traspasaron
hace muchos años, cuando el pastor Richards era el director del programa La Voz de la Profecía, contó la siguiente historia. Él cuenta que cuando era niño, a él le gustaban mucho las manzanas del vecino. Y cuando veía esas manzanas, cuando llegaba la época de que se ponían bonitas, rojas, él iba y se las robaba. Y el vecino varias veces le había perdonado eso. Y un día fue y vio al muchacho que llevaba las bolsas llenas de manzanas. Y fue con la mamá del muchacho Richard y le dijo a la mamá, ¿sabe qué? Mire, su niño ya van varias veces que lo veo, cada vez que hay manzanas viene y se roba las manzanas. Le pido que por favor haga algo con ese muchacho. La mamá dijo, está bien. Así que agarró la mamá y le dijo, mira hijo, ya el vecino te lo ha dicho, ya me lo ha dicho a mí, no robes más manzanas. Porque si te llego a ver robando manzanas, te voy a dar 10 varazos en la espalda. Está bien, mamá, no lo vuelvo a hacer. Pasaron los días, pero cada vez que este chamaco se asomaba por la cerca, veía esas manzanas más atractivas, más rojas que nunca, más olorosas que nunca. Y de repente, sin pensarlo tanto, ya estaba del otro lado de la cerca. Y justo cuando ya traía las bolsas cargadas de manzanas, dio el paso hacia su terreno. Ahí estaba su mamá con la varita, esperándolo. Y le dijo, hijo mío, te lo advertí, que si volvías a hacer esto, te iba a dar 10 varazos en la espalda. Y la ley se tiene que cumplir. Permíteme hacerlo. Y lo que hacemos los hijos, ¡ay, mamá! Casi nos morimos antes que nos peguen. Y la mamá, conmovida, le dijo, está bien, hijo, no te voy a pegar. ¿De veras? No, no te voy a pegar. Dice, gracias, mamá, gracias. Dice, pero alguien tiene que pagar esto. Dice, ten la vara. Y se la puso en sus manos. Y le dijo, agárrala bien. Y ella misma comenzó a darse de varazos. Cuenta el pastor Richards que cuando escuchó el primer varazo, vio como su madre se quebrantó. Se dio otro varazo, su madre se quebrantó. Y finalmente él era el que le estaba dando a la mamá. Y dice él, yo no aguanté ver a mi madre llorando y ver cómo su espalda se iba enrojeciendo por mi culpa. Dice, eso me enseñó a mí lo mismo que es Cristo en nuestras vidas. Cristo tomó nuestro lugar para que nosotros no fuéramos condenados. ¿Qué harás con ese Cristo, hermano? ¿Qué harás con el sacrificio de Cristo? ¿Vivirás la vida como que si nada pasó? ¿Seguir la vida de criminal? ¿O dirás, gracias Jesús por ser tan bueno, tan bondadoso? ¿Cuántos en esta mañana quisieran darle el corazón a Jesús? Oremos. Amado y buen Padre, te agradecemos por Jesús. Porque a pesar de que somos criminales, Él vio en nosotros que podríamos llegar a ser santos. Pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, nos limpies, nos guardes. Nos permita, Señor, poder caminar contigo para vivir una vida cerca de ti, a tal grado, Señor, que aborrezcamos aquello que más nos atrae, que se llama pecado. Bendícenos, Señor, en esta hora. Acompáñanos y ayúdanos a vivir la vida como aquellos que han sido perdonados, como aquellos que han sido transformados por el poder regenerador de Jesús. En Él te lo pedimos y agradecemos. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz sábado. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus.
Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.